Hay circunstancias en nuestras vidas que nos afectan negativamente, pero que están totalmente fuera de nuestro control. Una situación como, por ejemplo, la situación económica en el país. Hay otros que quizás puedan tener mayor control, pero la mayoría de nosotros no hay nada que podamos hacer. Hay situaciones en las cuales nos afectan no solo a nosotros en una familia, no solo a un país, sino que como el ahora famoso o infame, podríamos decir, COVID, que afectó a todo el mundo. En lo personal y a nivel de sociedad, de país, era prácticamente imposible hacer algo como para evitarlo. Pero hay ciertas cosas que sí podemos evitar, como para no tener esas consecuencias, esas secuelas, esas dificultades que van a afectarnos a tal grado que nuestras vidas puedan sufrir algún deterioro en una forma u otra. Salmo 1, bien conocido, pero cito el versículo 1 de la Biblia de las Américas, un tanto diferente de lo que ustedes están acostumbrados de una manera. Pero dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Bueno, creo que todos podemos no seguir el consejo de los malvados. Creo que todos podemos no detenernos en la senda de los malvados o pecadores. Que no cultivemos la amistad de los blasfemos. Es algo que podemos controlar. Y aquí, en estos versículos que tenemos en el capítulo 4, esos primeros 6 versículos, vemos una situación que esa posibilidad de evitar todo lo que se está describiendo. Y vamos a llegar a él. Pero veamos el resumen de estos primeros 6 versículos del capítulo 4. Le hemos titulado a este estudio Vidas en deterioro. Jerusalén perdió su valor, prestigio y recursos para sobrevivir. La extrema necesidad ocasionó crueldad y la abundancia cambió a escasez con el castigo por su pecado. En lo que a nosotros se refiere, podemos determinar, en base a los versículos que aquí tenemos, que el pecado distorsiona y ocasiona decaimiento en la calidad y la actitud de la vida, causando dolor, crueldad, angustia, desdicha y seguramente muchas otras cosas negativas, pero que quizás no se mencionan en este pasaje. En el versículo 1 tenemos esa primera palabra que, como vimos anteriormente, la encontramos al principio de este libro. ¿Cómo? Y también la encontramos también al principio del capítulo 2. ¿Cómo? En esos pasajes indica sorpresa y asombro. En el versículo 1 del capítulo 1 es a causa de la desolación
que la invasión babilonia ocasionó en Jerusalén. En el capítulo 2 es porque Yahweh ha opacado la ciudad. En el capítulo 4, versículo 1, el cómo de asombro y sorpresa concierne el oro, lo cual tiene que ver con el templo. Creo que esa es la idea. ¿Cómo se ha ennegrecido? Tanto Reina Valera como la Biblia de las Américas, ambas traducen esa palabra de esa manera. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Puede traducirse de esa forma. La idea de la palabra es oscurecer, opacar algo. Y la forma en que lo he traducido es cómo ha perdido su lustre el oro. Porque las señoras, las muchachas, señoritas, las mujeres que aquí están, tienen algo de oro, ya sea de aquí o de aquí, algo de oro. No sé si ahí también, pero en todo caso. Y si lo tienen guardado ahí por un tiempo, cuando lo van a sacar, ya no tiene el mismo brillo que a ustedes les gusta. Entonces hay que limpiar. Bueno, aquí comienza expresando una sorpresa, un asombro acerca de lo que ha sucedido en Jerusalén. Y cuando habla de el oro, creo que está hablando en gran manera, en forma literal. En Segundo de Reyes 24, 11 al 13, en la segunda incursión de Nabucodonosor, no en esta, la segunda, que habría sido el año 597 a.C., leemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad y un poco más adelante dice que sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo de Yahweh. Solo tenemos que leer la descripción de la construcción del templo, la dedicación de él, en Primero de Reyes, capítulos 6 y 7, para ver la cantidad de oro que existía en ese lugar. Pero los babilonios llegaron, se llevaron una gran parte de ello y otros artículos los destruyeron. Creo que la idea aquí es precisamente eso. Para los que quedaron en Judá y Jerusalén, y ciertamente para el escritor de Lamentaciones, el brillo o lustre del oro que adornaba el templo había desaparecido. Quizá la referencia incluye también el sentido no literal. Porque el oro y la ciudad en sí, por su prestigio, por su fama y precisamente por el edificio del templo, habrían sido consideradas muy especiales. Pero ahora estaba destruido. Es como una joya que de alguna forma u otra pierde su lustre, pierde su atractivo, y eso es lo que ha sucedido con Jerusalén. No solo lo ornamentado con oro sufrió el ataque de Babilonia, sabemos que todo lo demás, la ciudad en sí, fue destruida.
Y luego noten ustedes en este mismo versículo cómo habla de esparcidas están las piedras sagradas. Las piedras esparcidas por las esquinas de las calles posiblemente son una referencia a la destrucción del templo. Las piedras de ese edificio magnificente, y por eso se le llaman, creo yo, piedras sagradas, están por las calles, porque el templo ha sido destruido. Algunos piensan que son gemas, piedras preciosas, que también eran parte del templo, pero piedra, la palabra piedra en hebreo, como en español, puede referirse a un ópalo, a un rubí, pero también puede referirse a una piedra que se encuentra allá en medio del camino, o una piedra que ha sido usada para la construcción de un edificio. De manera que pienso que en vista del contexto, estas piedras sagradas están conectadas con la destrucción del templo. El punto principal es que lo que había sido, y esto es la clave, lo que había sido importante para Israel, es decir, Jerusalén, y lo que habría sido importante para Jerusalén, es decir, el templo, habían desaparecido, ya no estaban presentes. Y desde ese punto de vista, su atractivo, el atractivo de la ciudad, lo más importante para Israel, ya no tenía su lustre, ya no tenía su reputación, la importancia que le habían dado los judíos en ese tiempo. Por lo tanto, esto había sufrido deterioro en lo que fue su valor y su estima delante de ellos y delante de otros pueblos, si a un caso alguno de ellos tuvieron algún respeto por ellos en algún momento. En el versículo 2, los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Junto con el deterioro que sufrió la ciudad y el templo con la destrucción, también los habitantes de la ciudad vieron y sintieron su propio decaimiento. Como parte del pueblo escogido por Dios, los habitantes de Jerusalén habrían considerado un privilegio muy especial vivir prácticamente a la sombra del Dios de Israel, allí donde estaba el templo. No era algo como para menospreciar el hecho de ser habitante de la ciudad de Jerusalén cuando el templo estaba allí y la presencia de Dios se había manifestado entre ellos. Ese privilegio, el escritor de Lamentaciones lo describe comparándoles a hijos preciados, noten, los hijos preciados de Sión, que valían su peso en oro. La palabra preciados es la misma que encontramos en Isaías 43:4 y que se traduce precioso. Escuchen, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, hablándole a Israel, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. O más adelante, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y ya luego, un poco más adelante, porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ya en el versículo 4, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. En el versículo 6, diré al norte, hablando de los israelitas, diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos,
De manera que en general los israelitas eran hijos del Señor. Pero en el contexto, en vista de lo que ha sucedido en Jerusalén, los habitantes de Sión, los habitantes de Jerusalén, eran considerados, o por lo menos él los describe como hijos preciados. Algo más especial quizás, en el sentido de que ellos habitaban prácticamente a la sombra de la presencia del Señor. ¿Pero qué? Esos hijos del Señor, de Yahweh, de Jehová, hijos de Sión, no se portaron como tales, no se portaron como hijos privilegiados. Jeremías 11:19 dice, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras. Y ahí continúa. Como resultado del juicio sobre ellos, lo preciado, lo de gran estima, con un valor considerado como su peso en oro, pasó a ser comparable ¿a qué? A vasijas de barro. El oro, siempre por su valor, ha sido considerado símbolo de riqueza, de estima, de durabilidad. Pero una vasija de barro se tiene por común, ordinaria, quebradiza y así descartable. Pero no el oro. ¿Quién tira oro? Obviamente nadie. Más bien lo buscamos, lo deseamos y si es posible lo acaparamos. Pero ahora eso ha desaparecido. Jerusalén ha entrado en un periodo de deterioro. Y la razón para ese deterioro y devaluación de la ciudad, del templo, de su ornamentación y de los hijos de Sión es que el pecado, lo que era importante y valioso, decayó y quedó sin valor. Y sabemos, hermanos, sabemos que el pecado trae deterioro a la vida de una persona. Y eso desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, la imagen y la vida del hombre fue estropeada. La vida, la imagen de la raza humana cayó en deterioro. Fue en ese momento cuando los cuerpos de ellos y la razón por las cuales nuestros cuerpos comienzan a deteriorarse, el momento que nacemos. Se necesita una restauración, la cual generación tras generación en Israel y Judá no estuvo dispuesta a realizar. En el Nuevo Testamento, Pablo les escribe a los efesios de la vida de deterioro cuando se está en delitos y pecados. En el capítulo 2, versículos 1 al 3. A Timoteo le advierte, en 2 de Timoteo 3, 1 al 4, le advierte dando detalles de lo que caracteriza las vidas que conducen y mantienen a alguien en deterioro. Ustedes conocen estos primeros versículos del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y luego da una lista amplia, completa prácticamente, de
todo lo malo, todo lo erróneo, todo lo que va en contra de Dios, que habrá de caracterizar a estas personas. Y luego dice en el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. En el versículo 6 habla de estas mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Y luego en el versículo 8 da el ejemplo de estos dos, Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Y luego dice al final, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Alguien que vive en una situación así, podemos estar seguros que va a experimentar una vida de deterioro, como decimos, de mal en peor. No una vida que vaya a causarle gozo, satisfacción, agrado delante del Señor. Todo lo contrario. Pero gracias a Dios, que aún con una vida que comienza a deteriorarse, hay oportunidad para retornar. Y esa es la bendición que tenemos en la palabra del Señor. Estos que estaban en Jerusalén en ese tiempo, ese pequeño número, un grupo reducido en comparación a la cantidad de personas que vivían en Jerusalén antes de la invasión babilonia, ese pequeño número tenía la oportunidad de que sus vidas cambiaran totalmente y que ese lustre, por decirlo así, ese brillar de sus vidas regresase, aunque el templo había sido destruido. Ya hemos hecho referencia a esto un sinnúmero de veces en este tiempo que hemos estado estudiando Lamentaciones. La situación con Jeremías y lo que él les dijo que el Señor había dicho. Lo único que tenían que hacer para que hubiese ese cambio en ellos y pudiesen una vez más retornar a esa relación con el Señor y recibir bendición de Él, lo único que tenían que hacer era quedarse ahí en Jerusalén, someterse a los babilonios, porque esa era la voluntad del Señor, y el Señor los iba a bendecir. La oportunidad estaba allí. ¿Cuántas veces una vida comienza a deteriorarse? Y estoy hablando ahora de personas que conocen a Cristo, como hemos hablado. Su vida por el pecado comienza a ir en decline, cuesta abajo, y algunas veces prácticamente sin frenos. El Señor tiene a la disposición su palabra, y si han recibido a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo está allí. Y seguramente el Espíritu y la palabra están activos, llamándoles para regresar, para que el brillo en sus vidas retorne, el gozo, esa relación íntima con Él. Pero ¿qué sucede muchas veces? Tal como estos. Dijeron, no, ya hemos decidido lo que queremos hacer. Y vamos a continuar. Es verdaderamente trágico, pero sucede. El pecado deteriora lo importante y valioso en la vida.
En segundo lugar, en los versículos 3 y 4 vemos que el pecado conduce a un deterioro de responsabilidad hacia otros. Noten ustedes estos versículos. El versículo 3 dice, aún los chacales, esos animales salvajes, dan las ubres, dan de mamar a sus crías. Pero la hija de mi pueblo, una referencia a Sion, una referencia a Jerusalén, la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel, como los avestruces en el desierto. Los drásticos y deterioradores cambios en la ciudad, en el templo y en la vida de las personas, sí sabemos que les habían llevado a una situación desesperante, pero el Señor les compara en la situación que han llegado, en la actitud que han tomado, les compara a animales salvajes y que no llegan a ser aún como ellos. La hija de mi pueblo, como dije, es una referencia a Judá y a Jerusalén. A ellos se les considera crueles, mientras que estos chacales, aún a sus crías les dan de mamar. Pero ellos se han vuelto crueles, como las avestruces. Según se nos dice, la avestruz, hay ocasiones cuando abandona sus huevos y no se encarga de darles a comer a sus crías. Según he leído, las crías los siguen a la mamá o a cualquier otro avestruz adulto y comen donde aquel a quien han seguido comen. De manera que las personas en Israel habían llegado a ese punto extremo que se explica en el versículo 4. La lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed. Los pequeños piden pan, pero no hay quien, dice la traducción aquí, tanto Reina Valera como Biblias Américas, lo reparta. Literalmente la palabra es quien lo extienda. Y no creo que es una referencia a repartir en el sentido de que nosotros pensamos repartir. Alguien anda repartiendo pan. No hay quien se lo extienda a ellos. Y voy a explicar esto cuando consideremos todo el versículo en su totalidad. No me imagino cuán gran desesperación es la que se pueda tener cuando no ha habido que comer un día, 2 días, 3 días. Nunca he pasado por esa situación y no sé si alguno de los presentes haya tenido tal cosa. Pero no me puedo imaginar pasar por una situación por esa y cuán intenso sea el deseo de poner algo en la boca que cuando se encuentre se devore sin poner atención a los demás. De manera que si aquel ha estado, que está al par mío o cerca, ha estado en la misma situación, entonces más bien le hago para que no me vean. Porque yo estoy desesperado. Pero no me importa que aquel esté desesperado. Esa es la naturaleza humana. Pero esto, tenemos una situación en la cual las madres que están desesperadas por comer, en cuanto encuentran algo, inmediatamente para adentro, para ellas, pero ese niño que también lo necesita.
Recuerdo una escena interesante en una película. Una película que tiene que ver con la deportación de los judíos de Polonia hacia los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Están ellos, bueno, la historia en sí es ficticia, ¿verdad? Pero basada en una situación histórica que se dio. Pero bien, está una familia juntos, no recuerdo si el padre y 2 o 3 hijos, pero están ahí y como esperando que los suban a los trenes que lo van a llevar al campo de concentración. Ellos no se dan cuenta para dónde van y qué va a suceder. De manera que tienen sus maletas, sus valijas, están con sus abrigos, bien vestidos y todo. Sencillamente han seguido la instrucción o la orden que se les ha dado de que se pongan ahí y tuve la oportunidad de estar en ese lugar en Polonia, de donde partían las personas que llevaban a los campos de concentración. Pero la familia está allí y como siempre, cuando hay una crisis, que las personas no tienen nada, siempre alguien se aprovecha como para vender algo a precios exagerados, ¿no? Pues había un chico ahí vendiendo dulces, y ellos tenían ya tiempo de no haber comido, vendiendo dulces a precios exagerados. La cosa es que entonces saca el dinero, lo único que tenía para pagarle, un precio exagerado por un dulce. Y estando ya, saca también una navaja y lo corta. Un dulce así pequeño y lo da un pedacito a cada uno de ellos. Eso no sucede muy a menudo, ¿no? Y ciertamente no estaba sucediendo aquí cuando, si bien es cierto, con gran necesidad, todos, cada quien miraba por sí mismo. Y ese era el problema al cual habían llegado. Aún los chacales dan de mamar a sus crías. Pero vosotros, dice el Señor, habéis hecho a un lado totalmente la responsabilidad que tenéis a vuestros hijos en primer lugar y a las demás personas que están a vuestro alrededor, que tienen la misma necesidad que vosotros tenéis. Y en lo único que estáis pensando es en cada quien por sí mismo. La naturaleza humana se manifiesta en esta situación. El deterioro al cual habían llegado les había hecho hacer a un lado, el pecado les había conducido a hacer a un lado esa responsabilidad hacia otros. Hablaba de la palabra repartir, pero no hay quien lo reparta. La idea ahí es, no hay quien lo extienda, y va de acuerdo con todo lo que he dicho. No hay quien, habiendo obtenido posesión de un pedacito de pan, no hay quien extienda algo hacia otra persona. Porque en cuanto lo recibí, desapareció en mi boca, sin haber extendido, pero ninguna miga a nadie más. Muchas veces la necesidad nos hace egoístas, ¿no? Especialmente cuando la vida se conduce en forma pecaminosa. Y era como Judea, como Judá, como sus habitantes, como Jerusalén, había acostumbrado a vivir. No tenemos que ir a un lugar donde hay guerra, destrucción y extrema escasez, como para darnos cuenta de que el pecado condiciona a las personas para no tener un sentido de responsabilidad, para ser totalmente negligentes con lo que deben cumplir. ¿Cuántos niños hay en Latinoamérica abandonados por sus padres?
¿Cuántas mujeres hay abandonadas por sus maridos? Y no estoy hablando necesariamente de que no viven con ellas, no que no viven con sus hijos, no, sí viven ahí, pero ignoran totalmente su responsabilidad hacia ellos, tanto hijos como esposas. Niños que nunca han recibido nada de sus papás, o aún de sus mamás. Niños que nunca recibieron de sus papás lo más básico y necesario para comer, para vestir, para sobrevivir. Que no recibieron nada material, pero tampoco palabras o expresiones que comunicaran amor, cuidado, instrucción cariñosa, sentido de responsabilidad. Pero sí hay niños que reciben regaños, insultos, golpes, palabras soeces. ¿Qué es lo que conduce a los padres a conducirse así y ser negligentes con los que han engendrado o dado a luz? La respuesta es el pecado. El pecado que hace a la persona irresponsable a Dios primeramente y a los demás. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaron al Señor. Todos lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y aunque no le preguntaron, el Señor agregó. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablábamos con el pastor anoche precisamente de la realidad de este versículo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Nos salimos de eso y vamos totalmente en la dirección opuesta a la que el Señor tiene para nosotros. Responsabilidad al Señor primero, pero también a los demás. Y en ese orden, desde luego. Si no se cumple lo primero, tampoco se cumplirá lo segundo, lo cual es pecado que conduce a mayor deterioro de toda responsabilidad. ¿Será que solo los que no conocen a Dios son negligentes en su responsabilidad del hogar? ¿Por qué habría sido entonces que Pablo escribió tanto a los efesios como a los colosenses? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No exasperéis a vuestros hijos. Sería que Pablo sencillamente pensó sacar esta instrucción y por si acaso no. Seguramente había tenido reportes de algo que estaba sucediendo por ahí. Y por eso les da la instrucción. El pecado deteriora lo importante y valioso en la vida. El pecado conduce a un deterioro del sentido de responsabilidad hacia otros. Y en tercer lugar, los últimos dos versículos, 5 y 6, el pecado deteriora la calidad y placer, el goce de la vida y asegura juicio. Habiendo descrito el deterioro de la ciudad y del templo, de Jerusalén en general, las madres y el efecto en sus hijos, especialmente en los pequeños, ahora el escritor menciona ese efecto en la clase alta. La clase que por lo general se cree que va a estar exenta de cualquier consecuencia negativa para ellos. El sector de la población que estaba acostumbrado a lo mejor y a la abundancia de ello. Ahora, debo, antes de leer esto y
de hacer comentario sobre estos versículos, debo de hacer referencia a esto. Por lo menos en mi mente no puedo evitarlo. Entre nosotros, entre las iglesias evangélicas en América Latina, son pocos los que están acostumbrados a algo así, es decir, a una vida de lujo, de lo mejor y a la abundancia de ello. Pero a muchos el Señor en su misericordia, en su amor y su cuidado por nosotros, nos ha concedido algunas cosas o situaciones que nos permiten algún grado de comodidad en el medio en el que vivimos. Ahora, una vez que nos acostumbramos a ese algo, el cual gozamos o nos place y nos ofrece satisfacción, es difícil tan solo pensar qué haríamos sin eso. Los que tenemos un automóvil, pensamos, ¿y qué si se me arruina? ¿Y qué voy a hacer? No podemos imaginarnos vivir sin ese auto. Y hoy día, con la edad electrónica, ¿qué haríamos sin ese celular? Bueno, estos versículos hablan de personas que estaban acostumbradas a todo, que nada les faltaba, pero que de pronto se vieron sin absolutamente nada. Dice el versículo 5, los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazan estercoleros. El cambio de la abundancia a la escasez afectó a todos, incluyendo los que habían tenido amplios recursos que les permitían, como dijimos, una vida de lujo. Se habían criado comiendo lo mejor, sin que nada les faltase. Y seguramente en banquetes a los cuales invitaban a otras personas, amistades de su misma nivel social y económico, y se alegraban, gozaban, compartían lo que tenían con ellos. Pero ahora noten lo que dice. Andan como desolados, solitarios por las calles. Nadie les pone atención. Bueno, eso sucede muchas veces, ¿no? Cuando ya no se tiene nada, nadie le pone atención. Pero las amistades ya no estaban, andaban desolados por las calles. Acostumbrados a vestir prendas finas, lujosas. Ahora dice, los que se criaron entre púrpura. La idea de púrpura es los materiales teñidos con esa púrpura, evidentemente una prenda fina, un manto, lo que se usaba en ese tiempo, que era de calidad, diríamos nosotros. Así se vestían, y supongo que quizás ahora andaban con la misma ropa que tenían cuando tuvieron que salir huyendo. No habían tenido oportunidad de empacar absolutamente nada, de manera que vivían de esa manera. Y ahora, noten ustedes, abrazan estercoleros. Esa es una palabra que se usa en varios lugares y que
se traduce, puede traducirse, puede ser una referencia al lugar de ceniza, donde se tiran las cenizas después de que se ha quemado algo, basurero, o como se piensa, según la traducción que aquí tenemos, donde se vacía el estiércol. Acordémonos que en esos tiempos no había baños privados o nada, pues ahí tiraban eso. Y ahora se considera que estas personas andan en esos lugares de suciedad, buscando evidentemente, esa es la idea de abrazarnos, pero se tiran a buscar algo que les sea de beneficio, que les pueda ayudar a sobrevivir un día más. Y esa es la situación que ellos. Ahora, toda esa descripción que se da en cuanto al deterioro, el decaimiento en el cual el pueblo de Judá y de Jerusalén ha caído, sin importar la escala económica de la cual han gozado en el pasado. Todo eso viene a ser explicado en el versículo 6. Y en el versículo 6, tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas han dejado de traducir una pequeña conjunción, una palabrita de apenas una letra, que si se traduce como por lo general se traduce esa conjunción, entonces lo decimos, ¿qué estará diciendo esto aquí? Pero hay varias formas alternas en que esa conjunción se traduce. Y creo que es importante esa pequeña conjunción. Y esta es la forma en que lo he traducido. Ya que la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra él. En otras palabras, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha cambiado el oro puro? Versículo 2, los hijos preciados de Sión, que valían su oro puro, ahora son como vasijas de barro. Versículo 3, aún los chacales dan las ubres, pero las madres son como las avestruces. Los que comían manjares andan desolados por las calles. Ya que es una inferencia, y cuando hablamos de una inferencia, es de sacar una consecuencia. Ya que algo sucedía en la vida de la hija de mi pueblo, es decir, Jerusalén representativa o como capital de Judea, les representaba a todos ellos, ya que la iniquidad de ellos ha sido tan extrema, las consecuencias son las que se han explicado en los primeros 5 versículos. Y por eso decimos que el pecado deteriora la calidad y placer de la vida. No había gozo para nadie en absoluto. No solo los de la clase alta estaban sufriendo, obviamente todos los demás. Quizás ellos un poquito más en el sentido de que no estaban acostumbrados a que algo les faltara, pero ahora les faltaba absolutamente todo. Eso era lo que les había llevado a ese deterioro en la vida, ya que la iniquidad de la hija del pueblo es, ¿qué cosa más extrema?
qué tragedia más grande. Es mayor que el pecado de Sodoma. Todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra y la razón por la cual el Señor envió este fuego que las destruyó a ambas ciudades. Y se dice que el pecado de ellos es mayor. Ahora noten que fue derribada en un instante sin que manos actuaran contra ella. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Sodoma fue derribada en un instante con lo que el Señor envió. La gran mayoría de las personas murieron carbonizadas así nomás, de un solo, rápidamente, muertes instantáneas. Pero aquí el Señor, en vista de que el pecado de ellos es mayor que el de Sodoma, les ha pagado con retribución, como mencionábamos. Lo que el Señor ha traído como castigo es conmensurable por la forma en que ellos se han conducido. ¿Y en qué sentido es que es mayor el pecado de ellos? Bueno, en que ellos habían recibido revelación directa del Señor en cuanto a cómo era que deberían de conducirse, pero lo habían ignorado, mientras que los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban totalmente desconectados del Dios creador de los cielos y de la tierra. Habrían escuchado algo acerca de él, pero no tenían la revelación directa que se les había dado con el pacto que el Señor concertó con ellos. Desde ese punto de vista, esa iniquidad es mayor que el pecado de Sodoma. Sodoma fue destruida, como dije, en un instante. Pero ¿qué había sucedido con los habitantes de Jerusalén? Poco a poco iba incrementando el castigo contra ellos. ¿Se acuerdan que mencionamos que año y medio Jerusalén había estado sitiada? Y ese año y medio fue extremadamente difícil. A medida que los días iban pasando, la situación se iba empeorando, porque menos comida, hay que racionar y esto y lo otro, hasta el día en que no hubo nada y que las madres recurrieron a comer a los hijos muertos. Y luego que los babilonios entraron, la destrucción continuó y muchos murieron. Y todo lo demás que ya hemos comentado en tantas veces en estos días. De manera que el Señor poco a poco fue, por decirlo así, apretando las tuercas. Aquellos en un instante, sin que manos actuaran, obviamente en última instancia la mano del Señor que envió aquella conflagración sobre ellos. Pero aquí el Señor usó las manos de estos crueles babilonios para traer destrucción. Hermanos, como Judá, como Jerusalén, como Israel, a nosotros se nos ha dado la revelación de Dios. Ellos la ignoraron y como resultado pagaron con un castigo conmensurable con ese pecado tan grande que ni tiene nombre.
un desafío total a la santidad, al poder, a la grandeza de Dios. Como que si hubieran, iba a decir, como que si hubieran dicho, afuera con la Biblia. Bueno, eso fue lo que Joacim hizo. Creo que es el capítulo 36 de Jeremías. Mientras Jeremías estaba leyendo lo que el Señor había profetizado en contra del pueblo de Judá, de Jerusalén, Joacim agarró un cuchillo y iba cortando el rollo y tirándolo al fuego. Esa fue la actitud. Obviamente creo que ninguno de nosotros que hemos conocido al Señor, hemos declarado nuestra fe en Cristo como el único que puede darnos salvación, perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna. Ninguno de los que hemos sinceramente llegado a esa confesión, vamos a agarrar esta Biblia y la vamos a tirar al fuego. Pero cuando escogemos ir en contra de la voluntad del Señor, que sabemos que específicamente Él nos ha dejado, es como que si lo hiciéramos, como que si sencillamente pusiéramos en el fuego las páginas de este libro. ¿Cómo habría sido posible para estas personas continuar la vida que antes tenían? Imposible. ¿Cómo puede ser posible para un cristiano continuar la vida de gozo, la vida de agradecimiento, de comunión con el Señor que se ha tenido cuando de pronto o poco a poco, en deterioro, nos vamos alejando de Él? Imposible. Se necesitaba arrepentimiento por parte de ellos. Y cuando nosotros nos vamos en esa dirección, necesitamos arrepentirnos. El pecado distorsiona y ocasiona decaimiento en la calidad y actitud de la vida, causando dolor, crueldad, angustia y desdicha. Eso constituye consecuencias desagradables para la vida ahora y ciertamente con consecuencias en la eternidad. Oremos. Padre, confesamos que cuando hemos olvidado tu palabra, cuando hemos decidido seguir nuestra voluntad, nuestro propio diseño, hemos sufrido. Y rogamos, Padre, que esto no suceda más. Sabemos que la vida, en todo sentido, y primordialmente para nosotros que te conocemos, en el sentido espiritual, la vida apartada de ti está sujeta a deterioro, a decaimiento, a una situación infeliz, sin satisfacción. Rogamos, Padre, que las lecciones de tu palabra puedan echar constantemente en nosotros, para que cada momento, cada acción,
cada pensamiento puedan ser dirigidas por esa palabra y por tu Espíritu. Para tu gloria y en el nombre de Cristo.